Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Gran golpe a Trump. El Tribunal Comercial de EU bloquea los aranceles del 2 de abril. Antes de comenzar, les invito a darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos para que más personas estén informadas sobre este importante acontecimiento. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. El 2 de abril de 2025 no fue un día más en la agenda política y económica de Estados Unidos. Fue el día en que la Casa Blanca, bajo la dirección de Donald Trump, encendió la chispa de lo que más tarde sería considerado uno de los capítulos más densos y judicialmente desafiantes de la política comercial estadounidense en la última década. Ese día, Trump apareció en una conferencia de prensa, en su tono habitual firme y desafiante, anunciando que su administración impondría nuevos aranceles a prácticamente todas las importaciones provenientes del extranjero. No fue una advertencia ni una amenaza condicionada, era una decisión en firme, un decreto que cambiaría el curso del comercio internacional con una sola firma. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo impulsó a declarar una emergencia nacional económica y recurrir a poderes especiales? Según sus propias palabras, estos aranceles eran una respuesta a lo que él denominó una guerra comercial silenciosa que llevaba años desgastando a la economía estadounidense desde adentro. Habló de déficits comerciales intolerables, de fábricas cerradas, de empleos que se habían ido para no volver. Y como si eso no bastara, añadió elementos aún más controvertidos a su narrativa. Aseguró que las fronteras de Estados Unidos estaban siendo utilizadas para el tráfico de drogas, de migrantes ilegales, e incluso insinuó amenazas más abstractas, como la infiltración económica de ideologías extranjeras. El instrumento legal que utilizó fue la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA, promulgada en 1977, una ley diseñada originalmente para casos excepcionales de seguridad nacional, no para gestionar desequilibrios comerciales ni para proteger industrias locales. Y aquí viene un dato que te pido que recuerdes muy bien, porque más adelante será esencial. La IEEPA no fue creada para imponer aranceles. Esta ley fue pensada para congelar activos, cortar relaciones económicas con países enemigos o responder a amenazas concretas como el terrorismo o la proliferación nuclear. Nunca, hasta ese momento, un presidente la había usado como escudo para aplicar tarifas arancelarias generalizadas. Esto, como verás más adelante, sería clave para el fallo histórico que se avecinaba. Lo que también hizo que este anuncio fuera tan explosivo no fue solo la medida en sí, sino la forma en la que fue comunicada, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a los aliados, sin diálogo con los empresarios que serían los primeros golpeados por los costos adicionales de importación. Fue un acto de poder puro, unilateral, una jugada que Trump definió como necesaria para proteger a los trabajadores americanos, pero que otros vieron como un abuso de autoridad sin precedentes. Y aquí te quiero lanzar una pregunta clave. ¿Es válido utilizar una ley pensada para emergencias militares o de seguridad nacional para resolver problemas de competitividad económica? Deja tu respuesta en los comentarios porque tu opinión es parte del debate que, como verás más adelante, llegó hasta las Cortes Federales más importantes del país. Volviendo a aquel 2 de abril, mientras la noticia se esparcía como pólvora por los medios, los mercados reaccionaban con nerviosismo. Las bolsas abrieron a la baja, el dólar se fortalecía ante el temor de restricciones comerciales, y cientos de empresas comenzaban a calcular cuánto tendrían que pagar de más por sus materias primas, productos terminados, maquinaria importada. A lo largo del día, más de una docena de cámaras de comercio, tanto nacionales como internacionales, emitieron comunicados condenando la medida. Gobiernos como el de Canadá, Japón, Corea del Sur y Alemania pidieron explicaciones urgentes a través de sus embajadas. Y lo más interesante es que la reacción más fuerte no vino del extranjero sino del interior. Pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, esas que Trump decía estar protegiendo, empezaron a organizarse legalmente para detener lo que consideraban un ataque directo a su supervivencia. Aquí hay otro punto que quiero que tomes en cuenta para más adelante. La resistencia al decreto comenzó con los pequeños, no con los grandes bancos, ni con las multinacionales, sino con pequeñas empresas familiares, con fabricantes de componentes electrónicos, importadores de maquinaria agrícola,
dueños de ferreterías industriales. Fueron ellos los primeros en decir basta. Y ese detalle tendrá un peso tremendo cuando lleguemos al fallo del tribunal, porque el origen humilde de la resistencia legal será uno de los factores que más influenciará el tono y la dirección del proceso judicial. Por supuesto, desde la Casa Blanca se mantuvo el discurso de que se trataba de una medida patriótica. Trump insistía en que los aranceles eran una herramienta para devolver el equilibrio al comercio global y que si los aliados de Estados Unidos se molestaban era porque habían disfrutado de las ventajas del desequilibrio por demasiado tiempo. En sus propias palabras, ellos no están molestos por los aranceles, están molestos porque ya no pueden aprovecharse de nosotros. Con ese tono desafiante, Trump se blindó detrás de una narrativa de guerra económica que resonaba con una parte importante de su base electoral, pero el resto del país, y en particular el sistema judicial, no tardaría en hacerse una pregunta fundamental. ¿Realmente puede el presidente decidir cuándo hay una emergencia nacional sin ningún control externo? Y aquí cierro esta primera parte con una advertencia. No olvides lo que te conté sobre la IEPA y sobre los pequeños empresarios que se organizaron desde el día 1. En unos minutos verás cómo estos dos factores aparentemente sueltos se entrelazan para cambiar el rumbo de esta historia. En las semanas que siguieron al anuncio del 2 de abril, mientras el mundo debatía y los medios internacionales se centraban en la reacción de China, Europa y otros países afectados en los márgenes del mapa político de Estados Unidos, comenzaba a gestarse algo inesperado, algo que ni siquiera la administración Trump había anticipado. Una coalición de empresas estadounidenses pequeñas y medianas, encabezadas por un grupo de importadores agrícolas, decidió levantar la voz, y lo hicieron de la forma más efectiva que puede existir en una democracia, por la vía judicial. Esta coalición, compuesta por empresas con nombres casi desconocidos para el gran público, pero con décadas de historia en el mercado, unió recursos, contrató abogados expertos en derecho constitucional y comercial y presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Y aquí te pido que recuerdes algo que mencionamos antes. Fueron los pequeños los primeros en decir basta. Y ese acto de valentía fue lo que desencadenó todo el proceso que ahora se convertía en una verdadera batalla legal contra la Casa Blanca. El argumento era claro y demoledor. El presidente había abusado de sus facultades ejecutivas al utilizar la IEPA para imponer aranceles, cuando esta ley jamás fue diseñada para eso. La IEPA, dijeron los abogados de la coalición, fue concebida como un mecanismo para responder a amenazas de seguridad nacional concretas, como el terrorismo, el tráfico de armas o los ataques cibernéticos. Y aunque el comercio puede ser un asunto estratégico, jamás se había interpretado como una emergencia nacional que justificara la imposición de impuestos sin la intervención del Congreso. Y aquí viene un nuevo factor que te pido que tomes muy en cuenta para más adelante, porque será crucial: la separación de poderes. El Congreso de Estados Unidos tiene el poder constitucional exclusivo para establecer impuestos y tarifas. Esa es una de las bases de la República desde sus orígenes. Si el presidente puede saltarse al Congreso con solo declarar una emergencia nacional, entonces esa línea de división queda borrosa. Y si esa línea desaparece, lo hace el equilibrio de poderes. Recuerda esto, porque más adelante será el eje de uno de los argumentos más poderosos en la sentencia final del tribunal. Al principio, la administración minimizó la demanda. La calificaron como un intento desesperado de un grupo pequeño, sin representatividad, y aseguraron que el tribunal jamás pondría en duda la autoridad presidencial en materia de seguridad nacional. Pero lo que ignoraron es que los jueces del Tribunal de Comercio Internacional no son políticos. No son parte del juego electoral, son expertos en derecho comercial, nombrados para garantizar que las leyes se respeten sin importar el clima político, y lo que estaban por hacer marcaría un antes y un después. La primera audiencia fue tensa. En una sala sin cámaras, sin flashes, sin prensa, los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos. El gobierno defendía la medida como un acto dentro de sus facultades bajo la IEPA. La coalición empresaria, por su parte, mostraba precedentes históricos, textos legales y la intención original
de la ley. Pero hubo un momento clave que transformó la dinámica de todo el caso. Uno de los jueces preguntó directamente si el presidente podía declarar una emergencia nacional comercial cada vez que el déficit creciera, y si podía entonces imponer aranceles a cualquier país, sin límites. El abogado del gobierno titubeó. Dijo que sí, que era parte de la autoridad ejecutiva, y en ese momento se hizo el silencio en la sala. Esa respuesta encendió todas las alarmas, porque si eso era cierto, entonces el presidente no solo podía declarar emergencias a voluntad, sino que podía gobernar el comercio exterior como un monarca absoluto, sin supervisión del Congreso. Eso era exactamente lo que la Constitución había sido escrita para evitar. Durante semanas, el caso fue avanzando en silencio. Los medios hablaban poco. Las cadenas de noticias lo mencionaban como una nota secundaria, un pleito legal sin mayores consecuencias. Pero lo que nadie sabía es que en las oficinas del tribunal, los jueces estaban preparando uno de los fallos más fuertes que se hayan pronunciado contra una acción ejecutiva presidencial en materia comercial en las últimas décadas. Mientras tanto, la economía comenzaba a mostrar señales de tensión. Los costos de importación subieron. Los consumidores empezaban a pagar más por productos básicos. Las cadenas de suministro se vieron alteradas y poco a poco, incluso algunas grandes empresas comenzaron a mostrar su incomodidad, presionando en privado a Washington para que diera marcha atrás. Pero Trump se mantuvo firme. Dijo que era una guerra económica y en las guerras se hacen sacrificios, que era cuestión de aguantar. Y aquí entra en juego otro factor que te pido que recuerdes, porque más adelante volverá con fuerza: el impacto real en los ciudadanos. Las demandas judiciales pueden parecer cosas lejanas, técnicas, aburridas, pero cuando un trabajador de clase media tiene que pagar más por los mismos productos, cuando un comerciante pierde ventas porque sus costos subieron, cuando el consumidor común se ve golpeado por una decisión tomada sin consultar a nadie, esa es la justicia que importa. Y esa fue la justicia que el tribunal estaba por defender. La coalición empresaria, al ver que el caso tomaba fuerza, se amplió. Más de 60 compañías se sumaron como amicus curiae, es decir, aportando documentos y argumentos a favor del fallo contra los aranceles. Incluso exfuncionarios de administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, se pronunciaron públicamente diciendo que usar la IEEPA de esta manera era un error peligroso, que sentaba un precedente autocrático. Y así, en medio de una creciente tensión política, social y económica, llegó el día clave. El fallo sería emitido en cuestión de horas. Las empresas estaban en vilo. El gobierno, por primera vez, reconocía que si el tribunal dictaminaba en su contra, podría tener que eliminar todos los aranceles del 2 de abril. Y eso, para Trump, sería una derrota política monumental, porque significaría que su poder tenía límites y que el sistema aún funcionaba. El día había llegado. Era una mañana cualquiera en Washington, pero en las oficinas del Tribunal de Comercio Internacional se respiraba tensión, silencio, incomodidad, porque lo que estaba a punto de ocurrir no era solo un fallo legal, era un pronunciamiento histórico sobre los límites del poder presidencial en la nación más influyente del planeta. Los jueces habían deliberado durante semanas, revisaron la letra minúscula de la IEEPA, escucharon a economistas, a constitucionalistas y sopesaron cada precedente judicial desde la década de 1970, y al final, con la balanza en una mano y la Constitución en la otra, llegaron a una conclusión que estremecería la política comercial de EU. El presidente había actuado fuera de sus competencias. Los aranceles impuestos el 2 de abril eran ilegales. El documento del fallo tenía más de 70 páginas, pero hubo un párrafo que resumió todo. Decía: el Ejecutivo no puede arrogarse poderes que la Constitución reserva al Legislativo. La declaración de una emergencia no otorga un cheque en blanco, menos aún cuando se trata de una medida con consecuencias directas sobre la economía nacional. Y aquí te invito a recordar lo que mencionamos antes, la separación de poderes. El tribunal reafirmaba que, incluso en momentos difíciles, incluso con argumentos de seguridad nacional, la estructura constitucional no puede ser ignorada. Esa línea entre lo que puede hacer un presidente y lo que debe decidir el Congreso había sido trazada con fuego, y el fallo fue un recordatorio de que nadie
nadie está por encima del equilibrio republicano. La noticia explotó como una bomba en los medios. La administración reaccionó con furia. Trump calificó el fallo de traición judicial y dijo que estaba considerando medidas drásticas para proteger su autoridad. Pero esa misma reacción fue el combustible perfecto para un nuevo giro en la historia. Alto ahí. Si hasta ahora esta historia te ha parecido impactante, si te sorprendió cómo una coalición de pequeñas empresas logró hacer frente al mismísimo presidente de Estados Unidos, entonces este es el momento perfecto para regalar un like al video, suscribirte al canal y compartirlo si amas a tu mamá. Esto ayuda a que más personas descubran cómo funciona el poder realmente y cómo la historia no la escriben solo los que gobiernan, sino también los que se atreven a desafiar. Seguimos. El fallo fue solo el comienzo, porque ahora venía lo más complejo, la implementación. El gobierno tenía que eliminar los aranceles, pero Trump no iba a ceder tan fácilmente. En los días siguientes al fallo, intentó reimponer las medidas por otros mecanismos. Incluso llegó a amenazar con declarar una nueva emergencia nacional por sabotaje económico interno. Sí, lo escuchaste bien. Quería redefinir la emergencia como una rebelión de empresas en contra del Estado. Pero esta vez los contrapesos estaban alertas. El Congreso, incluso algunos senadores republicanos, salieron a advertir que no tolerarían ese tipo de abuso. El Departamento de Justicia, ante el peso del fallo judicial, se negó a apelar. Era el punto final de una historia legal, pero el principio de una narrativa política mucho más profunda. Y ahora, conecta este momento con otro punto que te pedí que recordaras: el impacto en el ciudadano. Porque tras el fallo, miles de comerciantes y consumidores vieron un alivio inmediato. Los precios comenzaron a normalizarse, las cadenas de suministro se estabilizaron, la justicia que parecía lejana se volvió real. Una empresa familiar que importaba herramientas volvió a contratar empleados. Una cadena de mercados recuperó el margen que había perdido. El cambio era tangible. Pero hay algo más poderoso que cualquier victoria en los tribunales: el cambio de conciencia. Porque este fallo despertó una conversación nacional. ¿Qué es una emergencia? ¿Hasta dónde puede llegar un presidente? ¿Y qué papel tenemos nosotros, como ciudadanos, en frenar el exceso de poder? En los medios se empezó a hablar de una nueva doctrina, la doctrina del límite legal del Ejecutivo. Y algunos juristas compararon este fallo con el famoso caso de Youngstown versus Sawyer, cuando en 1952 la Corte Suprema le dijo no al presidente Truman en un caso sobre la nacionalización de las acerías. La historia parecía repetirse, solo que ahora el escenario era el comercio global. Y aquí entra la última conexión que debes tener presente. Los pequeños, los invisibles, los que no tienen lobby ni apariciones en la prensa, fueron quienes encendieron la chispa. Sin ellos, el tribunal no hubiera actuado. Sin su persistencia, esta historia no existiría. Y esa es, tal vez, la lección más poderosa. Porque cuando los poderosos piensan que nadie puede detenerlos, siempre hay alguien que se atreve a decir hasta aquí.